Para quienes todavía tienen dudas con respecto a la frase que en este programa hemos repetido una y otra vez, de que la fase superior de la izquierda es el crimen, basta solamente revisar toda la podredumbre que está saliendo de la cloaca del socialismo español a raíz de la investigación llamada Caso Coldo y que nos ha confirmado que teníamos la razón todos aquellos que sospechábamos del gobierno de Sánchez y de sus más cercanos colaboradores a raíz de la presencia de Delcy Rodríguez en ese país con las famosas 54 maletas. En esos mensajes, Ábalos le dice a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y que quiere verle discretamente. Sánchez le da su autorización con una sola palabra: bien. Eso y más para demostrar que la fase superior de la izquierda en Venezuela, en Colombia, en México o en España siempre será el crimen. Hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera hoy más que nunca, porque aquí lo que hay es una partida de delincuentes rodeándonos todas las sociedades en todas partes del mundo. Gracias por estar de vuelta, gracias por suscribirse al canal, gracias por permitirnos estar con usted y gracias a quienes nos hacen el favor de darle me gusta a estos videos, porque dándole me gusta a estos videos nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma. Especial agradecimiento a quienes nos han ayudado durante 999 programas a seguir adelante con sus aportes en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Son ustedes los que nos ayudan a financiar este programa. Y por supuesto, quienes nos ayudan a decir todos los días, sin cansarnos, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas, te pondrán de rodillas y te expropiarán las muletas, te exigirán que les agradezcas por tu vida, te dejarán en la calle, te expropiarán la casa, te quitarán el techo, te quitarán la comida, las ganas de vivir, te robarán la bolsa, la vida y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó es porque eres un asqueroso socialista que te mereces todo lo malo que el socialismo te quiere dar. Y si no te gustó, lárgate de aquí, sabandija. Y seguimos para los buenos. Los malos, adiós. De verdad que muchísimas veces uno siente conmiseración con alguna gente. El tema de la corrupción en España es una cosa verdaderamente pasmosa. Y cuando uno revisa lo que ha ocurrido con los dos últimos gobiernos de ese país, el gobierno del PP y el gobierno actual del PSOE, podemos darnos cuenta de que los escándalos de corrupción han sido uno detrás del otro repetidos, y que en todos los casos hay una humareda en los medios de comunicación, que se presentan las investigaciones y las acusaciones en las tribunas y no en los tribunales, y que al final de todos los acusados, los presos son unos pocos. Y normalmente escapan de cualquier manera posible a el hecho de estar tras las rejas. Los escándalos de financiación ilegal del Partido Popular durante el gobierno de Rajoy. Los escándalos de financiamiento irregular por parte de personajes en distintas instituciones, en manejo de bancas públicas. El escándalo que puede haber en cuanto al manejo de los subsidios por el caso Eres en Andalucía, en manos de unos sinvergüenzas del Partido Socialista. Los casos distintos donde se involucra a José Bono, donde se involucraba a la plana mayor del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, donde se involucraba al tesorero del Partido Popular, se ven además ahora alimentados por los escándalos espantosos que se ven alrededor del Partido Socialista. Y además de eso, cuando se hace una revisión nos damos cuenta de que si algo terminó de darle la estocada final al gobierno de Felipe González en su momento, fueron los escándalos de corrupción alrededor de distintos casos que en ese país se desarrollaron, y que en el gobierno de Aznar también hubo unos escándalos de corrupción, y que al final las triquiñuelas tribunalicias, las triquiñuelas de los jueces, las negligencias de los fiscales, las complicidades
de personeros dentro de la estructura judicial terminan echando por tierra el anhelo de la gente por tener justicia. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, nos queda seguir revisando las barbaridades que hacen. Cuando se supo de la presencia de Delcy Rodríguez en España, lo primero que se le dijo a la gente es que la señora fue sin autorización y que el gobierno español no sabía y que entonces allí no, que todo había sido un malentendido. Y nosotros sabíamos muy bien que esos malentendidos no existen en estos casos. Sobre todo cuando se trata de operaciones al más alto nivel, donde el trasiego de maletas con contenido desconocido termina siendo siempre el signo que marca estas operaciones. Yo le comentaba en la carta cifrada semanal de esta semana a nuestros suscriptores en Patreon, el pasado viernes, sobre el principio latino, el principio del derecho romano, que se utiliza en el caso del derecho internacional, que me lo enseñó el profesor Julio Portillo en la Escuela de Estudios Internacionales, que es el principio del pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda, que en el sentido práctico lo que significa es que los pactos deben prevalecer. Es decir, que si un país firma un pacto con otro país, podrá cambiar el gobierno, podrá cambiar el presidente, pero el pacto debe prevalecer. La palabra empeñada que llaman. Cuando uno ve las actuaciones de los Estados Unidos con respecto al régimen chavista, y cuando uno ve las actuaciones de España con respecto al régimen chavista, uno siente que hay una parte de la historia que no nos están contando. Que hay un pacto secreto entre el estamento político de los Estados Unidos y el estamento criminal chavista, y con el estamento politiquero español y el estamento criminal chavista. Porque son demasiadas las señales de cosas que no conocemos. Y cada una de esas cosas que no conocemos, la ventaja que tenemos en estos países en donde estamos es que las cosas siempre se saben, porque todo se termina filtrando. Y siempre hay manera de conocer qué fue lo que ocurrió. En tal sentido, me parece importante revisar el reportaje que han hecho precisamente en Antena 3 sobre el tema de la trama Coldo. Coldo es el nombre del asistente personal, guardaespaldas, ataché, cargamaletines del exministro Ábalos, que fue ministro del Transporte, una cartera que en todos los países del mundo genera muchísimo dinero en contrataciones y en presupuesto para infraestructuras, que además de eso era el segundo a bordo del Partido Socialista, era el secretario de organización y por supuesto diputado, hombre de confianza desde la primera hora de Pedro Sánchez, desde el momento en que se encargó de asaltar la estructura interna del Partido Socialista para hacerse luego con el poder. Es decir, no es un cualquiera, no es una ficha que se echó a perder, no es una nota a la ligera, no es un verso suelto, es un hombre dentro de la estructura de Pedro Sánchez y todo el poder del socialismo español. Y entonces, ¿a dónde va todo esto? Que se arma esta trama, la llamada trama Coldo, se hace una investigación, termina preso el empresario encargado de cobrar comisiones y de servir de agente libre para las negociaciones de distinto tipo y de distinto tipo de negocio. Y el tipo tiene que empezar a cantar, porque sabe que si no canta, se va a quedar el resto de su puta vida metido tras las rejas. Y entonces ocurre lo que dicen en España, empieza a jalar del mantel. Y es aquí donde nos enteramos de cosas sumamente importantes. El informe tiene 233 páginas cargadas de datos, cifras y hechos relevantes que ahora vamos a analizar con detalle. Uno de ellos es una captura de la pantalla del teléfono móvil de José Luis Ábalos que el propio Ábalos envía a Koldo García para mostrarle el intercambio de mensajes que Ábalos ha tenido con Pedro Sánchez. En esos mensajes, Ábalos le dice a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y que quiere verle discretamente. Sánchez le da su autorización con una sola palabra: bien. Entonces aquí esto parece, cuando uno revisa, y esto es una investigación oficial, entonces estos son datos del expediente. Es decir, el exministro del Transporte, José Luis Ábalos, y es ex segundo a bordo, ex secretario de organización del Partido Socialista,
le envía a su encargado de negocios sucios, presuntamente, alias Coldo, una captura de pantalla donde está una conversación entre el ministro y el presidente de gobierno. Le dice, ay, mira, esto ya todo está cuadrado. Es decir, ¿qué nivel de seguridad puede haber en un gobierno donde un ministro y el presidente del gobierno tratan asuntos de Estado por mensajes de WhatsApp o de SMS? Y donde además ese ministro comparte las conversaciones que tiene con el presidente de gobierno con un personaje de dudosa reputación. ¿Qué más comparten esos ministros? ¿Qué más se envían por esa vía? ¿De qué otras cosas hablan? ¿Y quiénes están al tanto de esas conversaciones? ¿Están encriptadas? ¿Son privadas? ¿O todo lo que se hace dentro del gobierno español se maneja por WhatsApp y los servicios de inteligencia enemigos de España están al tanto de lo que allí se dice? Bueno, eso es algo que no sé, que quizás habría que analizar por su cuenta, de forma paralela a toda esta desgracia. Que esta gente se mande por mensaje de texto las cosas, las barbaridades que hacen. O sea, ¿qué es esto? Torrente, Mortadelo y Filemón. Madrugada del 20 de enero 2020, Delcy Rodríguez aterriza en Madrid. La recibe en la terminal de autoridades el exministro Ábalos. De lo que ocurrió esa noche, el gobierno siempre ha dado versiones contradictorias. Me reuní con el ministro de Turismo. Estaba de tránsito. Pero ahora la UCO sí da datos. El más relevante, que ese encuentro no fue fortuito, porque el informe recoge una supuesta carta de invitación de Ábalos a Delcy e incluso un mensaje donde el ministro avisó al presidente del gobierno. La Guardia Civil, de hecho, considera que Sánchez habría dado su consentimiento para esta visita. Lo que aún es una incógnita es qué pasó en ese encuentro. Otra cosa son los vínculos de varios miembros de la trama con Venezuela que se evidencian durante todo el informe, con conversaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez en las que la vicepresidenta de Venezuela se interesa por Ábalos. Vínculos con Venezuela que Aldama tenía ya en 2019 cuando llevó a Ferraz a varios embajadores de Guaidó para reunirse con Ábalos. A mí me sorprendió el interés de Ábalos en conocer a detalle la relación comercial y de negocios entre España y Venezuela. Los testigos de aquel encuentro llegan a sugerir que el interés de Aldama y Ábalos se centraba en ser intermediarios para obtener beneficios económicos. Es decir, ¿cuál es la acusación que hay detrás de todo esto? La acusación que hay es que Ábalos, a nombre del gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, utilizando de intermediario a un empresario, estaban haciendo gestiones ante el régimen chavista para que se le cancelaran deudas a empresas españolas que con motivo del establecimiento de un control cambiario en Venezuela tenían cientos de millones de euros retenidos por el régimen chavista. Lo que se está investigando es si esas gestiones que se hacían en favor de empresas como Air Europa, por ejemplo, y el grupo holding que está compuesto, entre otras empresas, por Air Europa, si dichas gestiones se estaban haciendo por un mero interés nacionalista o si se estaban haciendo por un interés crematístico. Es decir, si esa gestión significaba al momento del pago de la deuda algún tipo de comisión para los que estaban agenciando dicho pago. Eso es lo que se sospecha. Pero además de eso, hay otra cosa bien particular, que yo no sé si les sirve de algo a estas sabandijas. Me refiero a las sabandijas españolas. Hay un refrán que dice que el que duerme con niño amanece meao. Y entonces, yo no sé si estas personas que intentan hacer negocios sucios con unos connotados criminales, como lo son los chavistas, se dan cuenta de que al momento en que hacen esos negocios, en los que menos pueden confiar es en los propios criminales chavistas a la hora de guardar discreción. Porque al criminal chavista, todo el mundo sabe que es un criminal. A él no le importa que sepan que él anda comprando conciencia por el mundo con el dinero de sus negocios sucios. Al momento de que un politiquero español, por ganarse unos centavos en medio de una negociación, tranza con el régimen chavista,
el que pierde es ese comerciante de la política, porque él es el que será cuestionado en un país con Estado de Derecho, el chavista no. Por lo tanto, no les quepa duda de que buena parte de esas filtraciones que se están haciendo contra el gobierno de Pedro Sánchez en buena lid, porque los tipos si son unos malandros que los destaquen, que los destaquen como tal, no les extraña que muchas de esas filtraciones las esté haciendo el propio régimen chavista. No les extraña para nada. Pero, ¿qué dijo Ábalos en el momento en el que se presentó el escándalo? En el momento en que se presentó el escándalo, el señor Ábalos dio se tienen contabilizadas que el señor Ábalos dio 12 versiones distintas sobre las razones por las cuales él se reunió con Delcy Rodríguez. 12 versiones en 2 semanas. Y de eso da cuenta este reportaje. Estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. En todo momento estuvo la policía y la Guardia Civil, porque ya desde la tarde se sabía que en ese vuelo también iba la vicepresidenta y por lo tanto desde Interior se tomaron todas las medidas. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. ¿Eso a qué hora es, esa llamada, aproximadamente? Pues poco antes estaba yo ya preparándome para ir. Yo tenía previsto llegar en torno a las 11 de la noche, que era la hora prevista de llegada del avión, pues quizá 2 horas antes aproximadamente. Entonces, todo esto, ¿a dónde termina y todo esto a dónde va, amigos míos? Todo esto va al mismo sitio. Todo esto va hacia el interés manifiesto de ocultar que la visita de Delcy Rodríguez tenía un trasfondo que no iba a ser revelado hasta que se hiciera este juicio, obviamente. Y de lo que estamos hablando, y el trasfondo que estamos hablando es simplemente de corrupción, porque ¿qué trasfondo puede tener una sabandija notable como lo es Delcy Rodríguez? O sea, ¿qué puede haber detrás de Delcy Rodríguez que no sean ventosidades y mentiras? Evidentemente, cuando ocurre aquel escándalo, yo no olvido que ocurre el asunto y sale Maduro a burlarse de los españoles. A decir, voy a tener que revelar los pactos y tal, no sé qué. Y yo le decía en estos días a alguien con respecto a este tema, que en efecto hay cosas que están pactadas y que nosotros no sabemos cuál es el alcance. Pero todo huele muy mal. Y yo creo que en efecto van a seguir saliendo cosas espantosas como lo que se está ventilando en la prensa española en estos días. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Dijo Sánchez en 2020 que Ábalos evitó una crisis diplomática a pesar de que ahora sabemos que aquel viaje de Delcy Rodríguez fue autorizado por el propio presidente a petición de Ábalos. Y el entonces ministro y número 2 del PSOE fue homenajeado con una intensa ovación por los diputados del PSOE y de Podemos que en aquel momento formaban gobierno de coalición. Aquel entusiasmo, diputados puestos en pie, ha decaído con el tiempo. Un año después, Sánchez echó a Ábalos del gobierno y del cargo en el partido. En febrero de este año lo echaron del grupo parlamentario. Hemos escuchado solo un pequeño ejemplo del florilegio de versiones que Ábalos dio sobre aquel fantasmal viaje de Delcy Rodríguez, pero por si no hubiera versiones suficientes, Moncloa ha ofrecido hoy mismo una nueva. Reconocen que, en efecto, Pedro Sánchez autorizó la visita de Delcy Rodríguez, pero porque no sabía, dicen, que tenía prohibida su entrada en la Unión Europea. No sabía. Se plantea por un ministro, en este caso el ministro de Fomento, una visita a España de la vicepresidenta de un gobierno, en este caso el gobierno venezolano. En cuanto al gobierno de España constata que hay sanciones de la Unión Europea, si se produce la entrada en espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela.
y no se produce. El gobierno no lo sabía. No hubo, por tanto, visita oficial. Esa es la versión de Moncloa. Pero Delcy Rodríguez fue recibida a pie de pista por un ministro del gobierno español. Pero, según ellos no sabían que la segunda a bordo del régimen chavista estaba sancionada por la Unión Europea. Ellos no sabían. Es lo que dicen hoy. Primero, dijeron que ella venía de tránsito. Después dijeron que venía por error. Después que el saludo fue de cortesía. Después que todo se debía a restricciones por el COVID. Porque hasta eso llegaron a decir. Después que fue una operación para evitar que la señora entrara. Y finalmente, 4 años después del evento, salen y dicen que ellos no sabían que estaba sancionada. Un gobierno no puede no saber, sobre todo cuando se trata de resguardar su frontera. Debe ser por eso que se les están metiendo los africanos por las costas como se les están metiendo. Bueno, porque si se les metió Delcy Rodríguez por avión, que se le metan unos africanos en patera no quiere decir nada. Pero a este personaje llamado José Luis Ábalos, que defendieron a rabiar y que lo aplaudieron y se pararon a aplaudirlo en el Congreso para protegerlo y para defenderlo y para afirmar que este señor era un héroe patriota español que había logrado evitar que hubiese una crisis diplomática y que eso de alguna manera había significado un grave peligro para España si no se producía la acción de Ábalos y tal. Que lo que falta es que nos digan que van a quitar la estatua de Colón de la Plaza Colón y van a poner la estatua del señor ¿no? Pero después que ellos defendieron a Ábalos como lo defendieron, llegó un momento que no lo pudieron seguir sosteniendo. Y entonces ocurre algo importante. El partido decide, para empezar, lo sacan del ministerio. Sánchez lo vuela al ministerio. Luego lo saca de la Secretaría de Organización del partido. Y finalmente el partido le exige por escrito a Ábalos que renuncie a su curul de diputado. Porque el señor ya había sido llamado como investigado en la causa de corrupción que está en tribunales. Y ya empezó entonces a oler feo ese bacalao. En tal sentido, se le pide al tipo que renuncie a todos los cargos en el partido y que renuncie al acta de diputado. Y el sujeto, ni corto ni perezoso, con los modos, modales y cataduras que corresponde a un personaje como él, decide que él no se va. Lo dejan fuera del partido, lo expulsan del grupo parlamentario del PSOE y el sujeto sigue siendo diputado, pero como miembro de eso que llaman el grupo mixto, que es donde están los diputados independientes con una fracción que no alcanzan el número requerido de diputados de su partido para tener una fracción propia, o los diputados que siempre sencillamente los expulsan de su partido después que son electos. A este personaje, pues, lo dejaron como diputado porque no le pueden quitar el cargo de diputado. Y el señor, ¿por qué se queda como diputado? Se queda como diputado quizás para... Bueno, él dice que porque él es diputado y porque él está siendo víctima de un ataque infundado. Por supuesto, acusa de traidor a su compañero del PSOE, de desleal a Pedro Sánchez. Y por supuesto que se va a prender ventilador en cualquier momento porque así son. Pero el asunto es que como diputado, como parlamentario, el señor está aforado. ¿Qué significa estar aforado? En España, para los que no son españoles, estar aforado es tener lo que en Venezuela llamamos inmunidad parlamentaria. Por tal razón, para que el señor sea debidamente procesado, no es que va a quedar impune, sino que hay requisitos adicionales a los de cualquier ciudadano para poder ser procesado por un tribunal. Debe realizarse la debida acción, tiene que hacerlo un tribunal superior, tiene que solicitarse que se le levante su aforamiento, toda una serie de requisitos y de procedimientos que no vienen aquí al caso, pero que en efecto nos hacen pensar que el señor no renuncia a su cargo de diputado para evitarse quedar a la intemperie y que la acción judicial sea más expedita.
¿Va a poder el señor Ábalos soportar muchísimo tiempo más todo este chaparrón? No lo sabemos. El gobierno de Sánchez lo va a dejar caer para que el tipo jale el mantel y cuente todo lo que sabe y mucho más. No lo sabemos. ¿Hasta dónde están dispuestos a dejar caer a Ábalos y a toda esta trama? Sobre todo cuando se tiene constancia de que ya hay un preso que es el empresario acusado de ser el que llevaba y traía y que cobraba y hacía negocios para todos los personajes estos y para mantenerlos, etcétera. Ese señor ya está preso, que es Aldama, que tiene varios viajes a Venezuela y varios negocios. Ya vamos a ver los negocios que hacía el tipo en Venezuela y todas las barbaridades de las cuales se les acusa. Ya cuando ese tipo, que es el empresario, está caído, que ese no tiene aforamiento, que no tiene inmunidad parlamentaria, que no tiene quien lo defienda, que no tiene quien lo quiera, ese es el que está cantando. A ese le dieron un pellizco para que hablara y bueno, le están dando, no hayan cómo callarlo ahora, ¿no? Eso sumado a todas las pruebas que hay extraídas de los teléfonos, extraídas de las grabaciones, porque los tipos los tenían ya vigilados desde hace años y les tienen grabadas las conversaciones a secuaces, a sinvergüenzas asociados a toda esta sinvergüenzura. No sabemos si en algún momento va a salir algo mucho más grave que termine tumbando al gobierno de Sánchez por la mera acción de la fuerza de gravedad. Pero si de gravedad vamos a hablar, al socialismo de verdad ya no le queda cara desde hace bastante tiempo para sostener su cinismo a la hora de delinquir y a la hora de convertirse desde el poder en unas grandes sabandijas. Pero como usted está en España intentando bregarse su estatus migratorio, sin las ventajas que tienen los politiqueros venezolanos que entran y salen. Bueno, porque si a Delcy Rodríguez sí le dejaron entrar muy tranquila. No, y no la agarraron y tenía una orden y todo aquello. No, la dejaron muy tranquila. Pero usted que es una persona honesta, usted no puede contar con que las autoridades en manos de unos personajes de dudosa reputación velen por los intereses de usted como ciudadano. Usted tiene que contratar a la gente de Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Póngase en manos de los mejores en España con todas las de la ley. Hispanidad Abogados y Asesores, los mejores en extranjería en España. Y si usted está en los Estados Unidos y logró sobrevivir al huracán, o mejor dicho, y lamentablemente el tema del huracán, cuando uno ve que ocurren desgracias, es que uno empieza a pensar en la necesidad de sentirse seguro, ¿verdad? El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Puede ser demasiado Sánchez, es decir, demasiado tarde. Tu asesor Gustavo te lo dice y te lo recomienda. Pólizas de seguro de salud, póliza de seguro de vida. Y si vas a viajar, la póliza de seguro de viaje. Imagínate tú que tú vayas a viajar para un sitio y ocurre un huracán. ¿Cómo quedas tú ahí en medio de todo eso? Con tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Y por supuesto que, mira, te podrás salvar del huracán, te podrás salvar de un terremoto, te podrás salvar de un maremoto, de un volcán, de un ventarrón, de un tornado, de Sean Puff Daddy, de Kamala Harris rascada, de Biden dando tumbos. Pero de los impuestos no te salva ni Bambarito. Y si Bambarito no te cura ningún brujo. Pero Easy Tax to Go sí te ayuda a tener tus impuestos y tu contabilidad en orden, la de tu empresa, la de tu pequeño negocio o tus finanzas personales para el pago respectivo de tus impuestos. También te puedes formar con ellos para tener el conocimiento y hacer tú mismo la preparación de tus impuestos o para ser preparador de impuestos para terceros, que es una actividad lucrativa e interesante en los Estados Unidos si estás bien formado y certificado con la calidad que solamente Easy Tax to Go te puede ofrecer. Easy Tax to Go, los originales, no caigas en engaño, no caigas en mentira, no caigas en estafa, los imitadores fuera, los tapamarillas que rueden, porque si no está Merángel Lanten, no es Easy Tax to Go. Y en Miami, mira, la maravilla de ver a una mujer bella, bien vestida, que proyecte y que uno diga, allí va una mujer muy bien vestida, ahí va una mujer que proyecta cosas buenas. Si usted no quiere que la vean como una Delcy Rodríguez, usted tiene que estar al día en la moda en Miami con Dairis Design. Dairis Design es la moda en Miami. Dairis Design te enseña que no se trata ni del precio ni de la marca, sino de la distinción con la cual te vistas. Dairis Design es la moda en Miami. La moda en Miami es Dairis Design. Y allí en Miami, después, usted vio ese huracán
que no fue precisamente un huracán de pasión, allí en la Florida, y usted empezó a pensar que usted quiere otro techo para su casa en la Florida. Dice, oye, mejor yo pongo un techo, y entonces usted decide que va a llamar a un primo suyo, o que usted se va a ver, dígame eso, la gente que, mira, yo puedo ver un tutorial en YouTube para hacer una torta, o para hacer una sopa. Tengo mi favorita. Hay una muchacha en Instagram que la sigo que se llama A la Juliana. Qué buena es esa muchacha para cocinar. Es sabroso que cocina A la Juliana. Hice una sopa con la recomendación que me dio. Oye, me quedó maravillosa. Qué buena es. Y está Andrés Cooking, que aprendí a hacer sus sándwiches del niño fallecido. Extraordinario sándwich, por cierto. Yo puedo buscarme un tutorial para eso. Pero tú sabes lo que es buscarte un tutorial para construir una casa. Como si tú fuese Bob el constructor. No caigas en eso, amigo. Lancor Construction Services en la Florida es la gente para tú construir respetando las normas, haciendo lo que tienes que hacer, utilizando los materiales requeridos y respetando todas las prevenciones normativas que hay para la construcción. No te metas a loco. No llames a tu primo para que te pegue unas baldosas, para que te eche una terracota o para que te frise una pared mal hecha y te bata la mezcla del cemento en la acera. ¿Qué es eso? Lancor Construction Services. Esos son los que saben batir la mezcla, ya tú sabes. Ah, no. Dígame el doctor Pérez. El doctor Ricardo Pérez tiene como misión ayudar a las mujeres que quieren mejorar su imagen a través de un retoque estético a que no se sientan como Delcy Rodríguez. Y ayudar además a los hombres que sienten que necesitan un retoque estético a que después de ese retoque no les quede la cara como la cara de Tarek William Sátrapa. No caigas en manos de esos bárbaros que son capaces de construir un rostro como el de Delcy o un rostro como el Tarek William Sátrapa. Tienes que caer en las manos del mejor cirujano plástico del Doral Miami, el mejor cirujano plástico de la Florida con los mejores en su equipo, el doctor Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, cirugía plástica, pero de verdad, con calidad, a la altura, por favor. Y después que tú tengas tu bello rostro, tu bella ropa y tu bella casa, te toca hacer un condumio, una fiesta, una reunioncita social con esos amigos a los cuales tienes tiempo que no ves. Oye, sobrevivimos al huracán, vamos a reunirnos. ¿Y cómo? Con la gente de Catering on Top, el catering número 1 de Miami. En la Florida la gente está comentando que el catering on top de la chef Laura es el principal. Y además de eso está de boca en boca el show de la paella que hace la chef Laura, único en Miami. Catering on top. En Miami, del catering, el top. Ay, Dios mío. Mira, Ábalos, si tú hubieses leído el libro Techo Rojo, Abismo Rojo de Marcelo Crobato, no estaría pasándote lo que está pasando. Ahora, a estos delincuentes que cayeron ya presos por el caso Coldo, sería bueno que le mandaran este libro. Yo le voy a decir a Marcelo Crobato que le mande un libro de cortesía al que está preso, al Dama, que le mande para que vea por qué está preso. Porque lea esas sabandijas, Techo Rojo, Abismo Rojo, de Marcelo Crobato, radiografía de la maldad del chavismo, la maldad del chavismo que se tragó a Venezuela, está relatado en el libro Techo Rojo, Abismo Rojo, de Marcelo Crobato, a la venta a nivel mundial en Amazon. Yo confío en mi contenido en la gente de Best Pro. Best Pro, the best of the best. Best Pro, más vistas, mejor difusión, mayor número de suscriptores, crecimiento orgánico real sin trampas, sin trucos y sin maña, con calidad. Best Pro, marketing digital, the best of the best. ¿Cuáles eran los negocios que adicionalmente tenía esta gente? Bueno, cuando usted se pone a ver todas las barbaridades que hacía esta trama, se encuentra con que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Ojo a este dato, atención.
También hay en ese informe otro episodio muy relevante que habla de la relación entre el empresario y cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Según el informe de la Guardia Civil, Aldama podría haber intervenido en una transacción de oro que podría haberse realizado desde Rusia a Venezuela. Los agentes que investigan este caso se basan en un contrato de compraventa en el que Venezuela ofrece 104 barras de oro por un valor de casi 70 millones de euros. Y no solo eso, también consta una conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez en la que el comisionista dice que todo está listo y que saldrá para allá unos días más tarde. Los investigadores de la Guardia Civil creen que se refiere al oro. Y ese mensaje se envió solo 3 semanas antes de que Delcy Rodríguez aterrizase en el aeropuerto de Barajas y después se marchase con un buen número de maletas cuyo contenido nunca se quiso aclarar. Necesitan que se los aclare. O podemos sospechar. Dato 1. Aparece 3 semanas antes de que Delcy Rodríguez vaya a España una comunicación donde hablaban de una transacción de compraventa de 70 millones de euros en barras de oro. Llega 3 semanas después Delcy Rodríguez, después de un mensaje que dice que la compra estaba confirmada. 3 semanas después llega Delcy Rodríguez con un buen número de maletas que deja y otro número de maletas que se lleva. ¿Qué había en las maletas que dejó? ¿Qué había en las maletas que se llevó? Usted puede pensar lo que usted quiera, porque somos libres de pensar. Claro, a menos que usted sea socialista. Si usted es socialista, usted no piensa, no sé qué hace aquí. Váyase, aquí no hace nada. Aquí no queremos sabandija. Aquí queremos gente que piense. Y si nos ponemos a pensar, llegamos a varias conclusiones. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cómo ha tratado, fíjate, oro, otra vez el oro venezolano del arco minero en medio de una dudosa situación con el régimen chavista y el Partido Socialista? Porque para los que se les olvida, a Zapatero lo acusó Piedad Córdoba de ser el poseedor de una concesión de una mina en el arco minero venezolano, una mina de oro. Y lo contó Piedad Córdoba antes que el diablo se la llevara. Y a Zapatero nadie le pregunta de eso. Y Zapatero nunca responde. Y otra vez vuelve a aparecer el amarillo, que lo llaman el amarillo. Porque así hablan estos malandros. Y otra vez aparecen negocios sucios en medio de todo esto. Y vamos a ver, esto fue en el año 2020. ¿Qué ha pasado del 2020 al 2024? ¿Ha hecho algo el gobierno de Pedro Sánchez contra el régimen de Maduro? ¿Por qué ha permitido en estos años el gobierno de Pedro Sánchez la presencia de la sabandija de Luis Ortega Díaz, chavista, en su territorio? La presencia del asesino Miguel Rodríguez Torres, alias General Charco de Sangre, en territorio español. De connotados politiqueros que han sido extraídos de Venezuela sin que nadie les toque un pelo y que han llegado de lo más tranquilos a territorio español a echar un cuento que nadie se explica y nadie entiende. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de negocios sucios que terminan sosteniendo todo este entramado. Estamos hablando de que en realidad de lo que estamos hablando y todo lo que está ocurriendo aquí es simple y llanamente un inmenso negociado sobre las vidas de los venezolanos asesinados y presos. Un gobierno que dice ser socialista y defensor de los derechos humanos y que se enjuagan la boca con la historia de España, hablando de memoria histórica y hablando de combate al fascismo y hablando de combate a la ultraderecha, mientras trasiegan barras de oro en maletas desde España a Venezuela. Esos son. Y entonces aquí se molesta porque uno dice que la fase superior de la izquierda es el crimen. Entonces, ¿para dónde van estos bichos? Para el crimen todo el tiempo. Siempre. Lo que ellos no saben es que podrán robar todo lo que quieran, podrán correr mucho, podrán trotar para donde les dé la gana, podrán escaparse de la justicia, pero al final todo termina en el mismo sitio, en el mismo sarcófago donde está Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Pedro Sánchez? ¿Dónde está Chávez? ¿José Luis Ábalos? ¿Dónde está Sánchez? Ay, no, ¿dónde está Chávez? Porque Sánchez sabemos dónde está. Sánchez, dime dónde está Chávez. Porque yo sé que tú, Chávez, te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas.
siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.